Durante la primera mitad del siglo XVI, el Imperio germánico se vio envuelto en una guerra civil entre los partidarios de la Reforma de Lutero y los de la Contrarreforma de los jesuitas, guerra que finalizó en 1555 con la firma de la Paz de Augsburgo, que forzó la abdicación del emperador Carlos V y la división del territorio en dos partes, correspondiendo la situada en el centro de Europa, que incluía todos los atributos imperiales, a su hermano Fernando, mientras que con el resto se creaba el reino de España para su hijo Felipe II. El virreinato de Nueva España se encontraba en este segundo bloque junto a los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, Valencia, Nápoles y las dos Sicilias, además de los territorios de Cataluña, el Rosellón, el Franco Condado, Milán, los Países Bajos, Borgoña, Orán y el Virreinato de Perú, a los cuales se unirían más tarde el Reino de Portugal y Filipinas. Este nuevo reino nace con ansias expansionistas y entre 1562 y 1565 Francisco de Ibarra conquista el actual estado de Sinaloa. En 1577, Alberto del Canto exploró la región de los actuales estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, estableciendo la primera fundación de la ciudad de Monterrey. 2 años después, Luis de Carvajal y de la Cueva lleva a cabo la conquista y colonización de Nuevo León. En 1596 se lleva a cabo la definitiva fundación de la ciudad de Monterrey, a la que se traslada un grupo de tlaxcaltecas para pacificar a los nativos de la región. Y en 1598, Juan de Oñate cruza el río Bravo por el lugar en el que hoy se encuentran las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez, para dar comienzo a la colonización de los estados de Nuevo México y Texas, y avanzando hasta los territorios actuales de Arizona, Kansas, Oklahoma y el Golfo de California. La supuesta falta de resistencia física de los nativos es la justificación para solicitar la importación a Nueva España de esclavos desde África, por lo que, con el tiempo, la población resulta ser una mezcla de sangres. De un lado estaban los españoles, los indígenas y los africanos, y de otro lado los mestizos, los mulatos y los zambos, como resultado de los cruces realizados entre aquellos. Incluso entre los españoles se distinguían los nacidos en Europa, conocidos como gachupines, de los nacidos en América, conocidos como criollos. Aunque las leyes no establecían ninguna diferencia entre estas dos clases de españoles entre sí, ni respecto a los mestizos nacidos con las mujeres indígenas, lo cierto es que los europeos ejercían los empleos de más alto rango por la sencilla razón de que se encontraban más cerca de la corte, lo que les daba una mayor oportunidad para conseguirlos. Los españoles, nacidos en Europa o en América, podían estudiar en la Universidad de México, fundada por Carlos V en 1551, o en los colegios fundados por los jesuitas en las principales ciudades, mientras que el resto solo tenía acceso generalmente a estudiar el catecismo y, más tarde, las ciencias eclesiásticas para no poner en peligro la seguridad del territorio. El resultado es que la clase española era la preponderante porque en su poder estaba casi toda la riqueza del país y sólo ella disfrutaba de los derechos políticos y civiles, siendo solamente el 16% del total de la población. Sin embargo, las leyes habían hecho de los indígenas una clase privilegiada y separada absolutamente de las demás por la protección especial que se les dispensó desde la promulgación
de las leyes de Indias. En general, se suponía que eran incapaces de razonar y con una escasa capacidad moral y debilidad de sus fuerzas físicas, lo que los hacía inferiores a la especie humana y propició, como hemos dicho, la llegada de los esclavos africanos. Se les autorizó a conservar las leyes y costumbres que tenían antes de la conquista con tal de que no fuesen contrarias a la religión católica, y se ordenó que fuesen tratados como hombres libres exentos del pago de diezmos y contribuciones, fuera de un moderado tributo personal que pagaban una vez al año y del que estaban exentos los tlaxcaltecas. Los abogados estaban obligados a defenderles de forma gratuita y la Inquisición no tenía potestad sobre ellos. Vivían en su propio territorio y conservaban sus idiomas y trajes peculiares. Se dedicaban a la agricultura, bien cultivando las tierras de su propio pueblo o bien trabajando como jornaleros en las fincas de los españoles, y se les acusaba de padecer los vicios propios de la ignorancia, como el robo, la embriaguez, la falsedad y la crueldad. Los africanos, por su parte, trabajaban en las minas, cultivaban la caña de azúcar y atendían el servicio doméstico, mientras que los mulatos y zambos podían también trabajar en las minas y enrolarse en el ejército, y se les tenía por más honestos que los indígenas. Los españoles europeos residían principalmente en la capital, Veracruz, y en las poblaciones de provincias que contaban con minas, mientras que los indígenas predominaban en los estados de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, y los africanos lo eran en las costas de uno y otro mar, donde el clima permite el cultivo de la caña de azúcar y todos los productos tropicales. Felipe II estableció su corte en Madrid, por lo que las cortes de Aragón, Castilla, Valencia y Cataluña, que antes se reunían por separado, ahora tuvieron que hacerlo de forma conjunta, y quedaron reducidas a la concurrencia de los diputados de unas pocas ciudades solo para la ceremonia de reconocimiento y jura de los príncipes herederos del trono. No así las de Navarra, que continuaron con su propia tradición. Aunque el virreinato de Nueva España dependía jurídicamente del Reino de Castilla, se estableció para su gobierno el Consejo de Indias, totalmente independiente del Consejo de Castilla. Será el cuerpo legislativo donde se formen las leyes que debían regir en esos dominios y donde se concede o deniega el permiso para viajar a América o Filipinas, y al que los virreyes deberían informar periódicamente. El Consejo de Indias tenía el derecho de conceder o negar la vigencia de las bulas y breves que venían de Roma, y era quien debía examinar y aprobar la celebración de los concilios provinciales que debían celebrarse cada 12 años. A medida que los españoles formaban poblaciones con cierto número de vecinos, se establecían cuerpos municipales o ayuntamientos, cuyos corregidores y alcaldes eran nombrados por tiempo limitado, bien por el rey o por los sucesivos virreyes. Su sueldo era pagado con cargo a los tributos que estaban encargados de cobrar, aunque era frecuente que los incrementasen con el trueque de los productos necesarios para el vestuario y alimentación de los indígenas a cambio de los productos por estos recolectados. Como era de esperar en esta situación de monopolio, el precio de los artículos que compraban era excesivamente bajo y el de los productos que vendían excesivamente caro, por lo que los indígenas les acusaban de tiranos y opresores que les vejaban y oprimían. Siguiendo el sistema representativo que regía en Castilla, siempre que los intereses generales lo requerían, los ayuntamientos nombraban unos procuradores que se reunían en México. Felipe II, sin llegar a prohibir esta costumbre, estableció que esos congresos solo se habrían de celebrar por orden del rey,
tras lo cual no volvieron a reunirse estas juntas. La Real Audiencia de México tenía el rango de Chancillería y lo formaban las provincias llamadas Nueva España, que eran Yucatán, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas, limitando al sur con la Audiencia de Guatemala y al norte con la de Nueva Galicia, cuya jurisdicción se extendía a las provincias de Jalisco, Zacatecas, Durango, Coahuila y Texas. Como medio para reprimir la inseguridad ciudadana, Felipe II autoriza a establecer una institución que imitaba la Santa Hermandad de Castilla y que tenía potestad para perseguir y castigar a los delincuentes, salvo si estos eran indígenas, los cuales deberían limitarse a llevarles a la cárcel para que fuesen juzgados por los jueces ordinarios. Esta medida no fue todo lo efectiva que se esperaba, por lo que en 1719 se eximió a la hermandad de dar cuenta de sus sentencias, teniendo autoridad para ahorcar a los ladrones tras su tercer delito. Aún así, no es sino hasta 1765 cuando se consigue cierta seguridad en los caminos y en las ciudades tras muchos ahorcamientos. Por su parte, el clero tenía gran influencia debido al respeto a la religión, a sus riquezas acumuladas y a las rentas que cobraba a los que trabajaban sus tierras a cambio de pagar una pensión vitalicia, llamada censo redimible, aunque esta riqueza sufrió un grave quebranto cuando en 1767 se promulgó la expulsión de los jesuitas. Además de las rentas producidas por estas fincas, recaudaba el clero secular los diezmos, cuya recaudación, en el caso del obispado de Michoacán, se adjudicaba en subasta pública. El Tribunal de la Inquisición de México, que era absolutamente independiente del existente en España, extendía su jurisdicción no sólo a todo el virreinato de Nueva España, sino también a la Capitanía General de Guatemala, Filipinas y a las islas de Barlovento, situadas al norte de Venezuela en el Mar de las Antillas. Mientras tanto, al pueblo se le presentaba la religión como un conjunto de festividades dedicadas a los santos patronos de cada pueblo que se festejaban con danzas, corridas de toros y fuegos artificiales. Durante más de 2 siglos no hubo en Nueva España más ejército que la escolta del virrey, y poco después las 2 compañías de palacio. Más tarde se formó el Cuerpo del Comercio de México y las milicias en las provincias. Sin embargo, con la llegada de la dinastía Borbón se enviaron desde España algunos regimientos, y se fueron formando los cuerpos veteranos y las milicias provinciales. Con ello, la fuerza militar llegó a consistir en una compañía de alabarderos como guardia de honor del virrey, 4 regimientos y un batallón de infantería veterana, 2 regimientos de dragones, un cuerpo de artillería, 2 compañías de infantería ligera y otras 3 que guarnecían los puertos de la Isla del Carmen, San Blas y Acapulco. Todos ellos suponían un total de 6.000 hombres, a los que habría que sumar las milicias provinciales, que sólo se movilizaban cuando era preciso, dedicándose el resto del tiempo a sus tareas en el campo o en la artesanía. Así, en un momento determinado, el virrey podía disponer de unos 28.000 hombres de armas. Por todo ello, el territorio formaba una verdadera monarquía constituida según el modelo de la de España, en la que la persona del rey estaba representada por el virrey y la audiencia ocupaba el lugar del consejo. Tenía su jerarquía eclesiástica, sus universidades, sus cuerpos administrativos, su propio sistema de hacienda y su ejército para su defensa. Solo les faltaba hacer hereditario el poder de los virreyes
para convertirse en un verdadero reino independiente. Inglaterra atacó en 1806 la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y llegó a ocuparla temporalmente en 1807, por lo que el virrey de Nueva España decidió acantonar tropas en Jalapa, Perote y otros lugares cercanos, dispuestas a socorrer la plaza de Veracruz o cualquier otro punto que fuese atacado. Esta concentración de tropas en el cantón de Jalapa hizo concebir ideas de emplearla en declarar la independencia del país, que no se llevó a cabo porque al año siguiente llegaron a México las noticias de la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII, y poco después de la sublevación del 2 de mayo contra los franceses. Mientras que el principal recurso de explotación era el mineral de plata extraído de las minas, el interés de la agricultura y comercio de la metrópoli había hecho que se prohibiesen diversos ramos de cultivo y de industria agrícola. Entre estos, el principal era el de los aguardientes, cuya destilación se prohibió, a la vez que se impuso un impuesto sobre los importados de España. De la misma forma, se permitía la fabricación de géneros ordinarios de lana y algodón, que llegaron a alcanzar un grado considerable de perfección, pero todo lo que era artículos de consumo de otra especie estaba reservado al comercio e industria de España, por lo que se tuvieron que cerrar los telares en los que se trabajaban tejidos de seda. El único comercio permitido era con España, y limitado hasta 1778 al puerto de Cádiz, bajo la inspección de la Casa de Contratación de Sevilla. A la llegada de la flota se hacía una gran feria en Jalapa para la venta de las mercancías que transportaba. Esto daba lugar a un doble monopolio: el que ejercían las casas de Cádiz y Sevilla para autorizar los cargamentos, y el que se aseguraban los comerciantes de América al comprar todos los productos susceptibles de incrementar sustancialmente su precio, ya que nadie más los podría vender, al menos hasta que llegase la siguiente flota, que podía demorarse varios años por la guerra marítima. El comercio con Asia estaba reducido al galeón de la China, que llegaba a Acapulco, donde se reunían los mismos compradores que volvían a ejercer el monopolio sobre sus productos. Este sistema de comercio cambió, como hemos dicho, a finales de 1778, permitiendo que cualquier barco español que saliera de los puertos designados en la península pudiera dirigirse al puerto de Veracruz sin necesidad de hacer escala en ningún otro puerto americano. Esta variación de las condiciones hizo imposible el monopolio, lo que supuso una abundancia de nuevos productos y una considerable rebaja en los precios. El cambio de dinastía con la llegada de los Borbón introdujo grandes cambios en el gobierno de España, debido a la pérdida de los territorios de los Países Bajos, Milán, Nápoles, Cerdeña y Sicilia a raíz del Tratado de Utrecht, y la abolición de los fueros de Aragón, Valencia y Cataluña, considerando a España una sola nación con la excepción de Navarra, gobernada con la autoridad absoluta del soberano, y a las posesiones ultramarinas como sus colonias, ya no dependientes del Reino de Castilla, sino del Reino de España. Este cambio de la situación trajo grandes beneficios para el territorio de Nueva España, ya que, en primer lugar, el poder absoluto del monarca limitaba el del virrey y demás poderes administrativos del territorio, que pasó a depender directamente del Ministro Universal de Indias en vez del anterior Consejo de Indias. El propio cargo de virrey fue ocupado a partir de ese momento por una serie de hombres ilustrados y totalmente leales al monarca, lo que impedía la repetición de cualquier tipo de abusos. La expulsión de los jesuitas en 1767
causó un atraso muy considerable en la educación, pues con su marcha tuvieron que cerrarse los colegios que tenían a su cargo, y los pocos que siguieron administrados por el gobierno no pudieron conservar el anterior nivel educativo, y los que regían los franciscanos se ceñían a impartir enseñanzas sobre teología, leyes y medicina. Felipe V crea la figura de los ministros como medio para ejercer un poder más absoluto, de forma que los virreyes comunicaban directamente a los ministros los asuntos más importantes sin necesidad de pasar por el Consejo de Indias. Tras recibir la noticia del levantamiento en masa de toda España contra Napoleón, se proclamó a Fernando VII, jurando todos defenderlo hasta la muerte, en medio del entusiasmo general. El arzobispo y el Cabildo de México fueron los primeros en ofrecer todos los bienes y rentas de la Iglesia, siguiendo este ejemplo el obispo y Cabildo de Puebla y después todos los demás. El Ayuntamiento de México, tras las abdicaciones de Bayona, presentó al virrey una declaración en la que manifestaba que la soberanía recaía en el pueblo, el cual, en su calidad de regente, debería formar un gobierno provisional llamado la Nación Junta en Cortes, proponiendo que el virrey y la Junta jurasen no reconocer a monarca alguno que no fuera de la estirpe real de Borbón, y no entregar el reino a potencia alguna, cualquiera que fuese, ni a la misma España, mientras ésta estuviese bajo el dominio francés. La Inquisición objetó que la soberanía no podía recaer en el pueblo, sino en las autoridades constituidas, que habían sido aprobadas y confirmadas por el propio monarca Fernando VII. Sin embargo, un grupo de europeos era partidario de reconocer cualquier autoridad establecida en la península que tuviese algún viso de legitimidad y supremacía por estar sujeta en Nueva España a la metrópoli. Finalmente, el 12 de agosto de 1808, el virrey anunció en una proclama lo que había sido resuelto con estas palabras: «Concentrados en nosotros mismos, nada tenemos que esperar de otra potestad que de la legítima de nuestro católico monarca, el señor don Fernando VII, y cualesquiera juntas que en clase de supremas se estableciesen, en referencia a la Junta Suprema creada por Fernando VII, que el 6 de mayo había reconocido al general francés Joaquín Murat como lugarteniente del reino, para aquellos y estos dominios no serán obedecidas si no fuesen inauguradas, creadas o formadas por su majestad». Por ese mismo motivo no se reconoció más tarde la autoridad de la Junta de Sevilla hasta que tuvieran constancia de que esa junta había sido autorizada por el rey Fernando VII, ya que en cada provincia parecía haberse constituido una junta propia. No obstante, se la auxilió económicamente con parte del tesoro real y con donativos de particulares. Se quiso ver en esta proclama un intento por parte del virrey por declarar la independencia, y un grupo de personas, acaudilladas por Gabriel de Yermo, decidió deponerle y encarcelarle, pasando a ejercer el mando supremo de la Nueva España el mariscal Pedro Garibay. La Junta de Sevilla se vio obligada a disolverse, con la creación de una nueva junta que se trasladó a la isla de León, donde se encuentra el municipio de Cádiz, convocando allí la reunión de Cortes. Dada la premura de esta convocatoria que impedía celebrar elecciones para representar a las provincias ocupadas por los franceses y a los territorios de ultramar, se procedió a nombrar a sus representantes entre los que, habiendo nacido en esos territorios, residían en Cádiz. Esto era un claro desacato a lo establecido por la Junta de Sevilla, que habiéndose dirigido a ellos, decía: «Americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro
mientras más distantes estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. La imposibilidad de verse representados en las Cortes en las mismas condiciones que los peninsulares resultó ofensiva para quienes pretendían la independencia del territorio. Entre los que conspiraban en este sentido se encontraban los capitanes del regimiento de la Reina, Allende, Aldama y Abasolo, a los que se unió el cura Miguel Hidalgo del pueblo de Dolores en el estado de Guanajuato. El 16 de septiembre de 1810, las campanas que llamaban a misa sonaron más temprano que de costumbre en la iglesia parroquial del pueblo de Dolores. El cura Hidalgo movilizó a sus feligreses para quitar el mando a los europeos que, según él, habían entregado el país a los franceses, cosa que no se debía consentir. Es el llamado Grito de Dolores que dio comienzo a la Guerra de Independencia de México.